¿Cómo andan? Hola Mariana. Hola, buenas tardes. Hola Juan. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a trabajar con la política comercial, ¿sí? Ya están faltando poquitas clases para terminar el cuatrimestre, aunque no parezca. Ya nos queda, Marian, después de este tema, globalización, ¿no es cierto? No, perdón. Integraciones y globalizaciones, ¿correcto? Si no me olvido, es así. Bueno, em, la política comercial ustedes ya la habrán empezado a ver en materia de introducción al comercio, ¿no? Eh, en principio, esta política es definida por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? En todos los países. Y lo que trata es de regular principios, instrumentos que vinculan a la economía de una nación con el resto del mundo. En este caso, pues si pensamos en Argentina, la comercial argentina regulará la relación nuestra, ¿no? Desde el punto de vista de comercio internacional con el resto del mundo. Em, ¿Cómo es que se procura esa regulación? A través de las medidas arancelarias y también de las que son no arancelarias. Desde las medidas arancelarias nos encontramos básicamente con los aranceles que gravan a las importaciones en particular, porque la política comercial originalmente no fue contemplada para regular las exportaciones, sino más bien las importaciones. En lo que corresponde a las medidas no arancelarias, ahí nos encontramos con, bueno, toda la parte más burocrática del comercio internacional. Entonces, nos encontramos con las intervenciones previas, nos encontramos con las medidas sanitarias, fitosanitarias o sanitarias, que de una u otra manera desalientan al comercio internacional. Bueno, ustedes saben que en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, bueno, se encuentran en la mayoría de los países del planeta, pero no están todos. Entonces, desde el punto de vista arancelario, la OMC brega desde su origen, desde el GATT en realidad, para lograr que los aranceles no sean medidas que traben al comercio internacional. Es por eso que los miembros de la OMC solo pueden poner aranceles hasta un tope del 35% en una formulación ad valorem, ¿sí? Un 35% respecto del valor en aduana de las mercancías. En lo que respecta a los aranceles específicos, son desaconsejados por la OMC. Sin embargo, en caso que existan este tipo de formulación de aranceles, recuerden que los específicos son montos fijos por unidad de medida, es decir, por ejemplo, 50 centavos de dólar por tonelada exportada. Es un ejemplo, ¿no? Puede ser 2 euros por hectolitro también. Bien, entonces, aun cuando sea específico, en el prorrateo sobre el valor en aduana no puede hallarse un arancel superior al 35% también del valor en aduana. Ahora, ¿qué países pueden poner aranceles superiores a este? Aquellos que no formen parte de la OMC. Desde ya que la liberalización del comercio implicaría, al menos desde el punto de vista filosófico, que las naciones adopten un arancel que tienda a cero, ¿sí? De esta forma no habría restricciones al comercio porque también entendemos que el arancel lo que viene a hacer es a frenar el crecimiento del comercio internacional toda vez que encarece el ingreso de los productos importados. ¿M? Entonces, frente a esta situación, nos encontramos con
dos discusiones, ¿sí? La primera discusión es acerca del proteccionismo comercial, que es lo que estuvimos viendo en las primeras clases, ¿no? Con los mercantilistas, y la segunda es acerca del libre comercio, que es todo lo que estuvimos trabajando desde Adam Smith hasta la semana pasada. Entonces, eh, hay situaciones un poco dispares en el sentido de que los países que otrora fueron industrializados y que hoy siguen siendo economías centrales, pero no están tan industrializados, ellos básicamente manejan la agenda de los organismos internacionales, entre los cuales están los organismos internacionales de crédito y la OMC. Por lo cual, eh, hay como una especie de doble estándar en el sentido de que pretenden que las naciones periféricas, los países periféricos, liberalicen el comercio, es decir, eliminen el proteccionismo comercial. Sin embargo, ellos suelen ser mucho más proteccionistas que los países periféricos, particularmente en los mismos productos que los periféricos producen, valga la redundancia, es decir, en las materias primas. Si hacemos un análisis un poco histórico, está el caso de los limones. Estados Unidos, durante los últimos años del gobierno de Obama, prohibió la importación de limones, y Argentina, en Tucumán, sí encuentra la producción más grande de Sudamérica de limones. Es realmente relevante para la provincia de Tucumán. Eh, Aunque en total, por ejemplo, la exportación de limones a Estados Unidos, cuando Obama había cerrado las importaciones, era de algo así de 25 millones de dólares. O sea, es un número significativo, pero tampoco es tanto. Sin embargo, para lo que es la economía de la provincia, representa bastante. Entonces, ¿cómo podemos argumentar, ¿no? Que una economía tan grande del mundo cierre el comercio simplemente para proteger? Bueno, entonces, antes de ver las implicancias con algún gráfico y demás, vamos a pedirles que elaboren una propuesta, ¿sí? Todos los que tengan apellido que comiencen desde la A a la M, ¿sí? Que elaboren una propuesta de defensa del proteccionismo, y de la N a la Z una propuesta de defensa del libre comercio. ¿Ok? Hablamos de los apellidos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos a ver qué opiniones tienen hasta ahora, porque en realidad tuvieron tiempo de formar opinión hasta ahora al respecto, ¿no? Entonces, vamos con Kundari. Agustín, ¿estás por ahí? Ok, entonces estás dentro del primer grupo, Agustín, en el grupo de proteccionismo comercial. ¿Qué argumentos tenés para sustentarlo? Sustentarlo, mejor dicho. ¿Estás, Agustín? Agustín Aderis. No está. Bueno, apagamos la luz y nos vamos, Mariana. Eh, Agustina Hernández. Tampoco. Ok. A ver, A Nicolás, dale. ver. Nicolás, a ver, ¿cómo es tu apellido, Nicolás, que no lo llevo a ver? Giliberti. Y Liberty, dale, Nicolás, sos del primer grupo. Hola, Como profe. proteccionismo. Justo se me salió, perdón. Ok, bueno, Soy ahora Agustín Iris. después vas vos, Agustina, dale. Y después Matías Guarashi. Dale, Nicolás. Como proteccionismo comercial podría ser la arancelación de las importaciones. Ahora, o sea, me estás dando como una especie de explicación en qué consiste el proteccionismo, en poner una arancel a las importaciones. Pero decime,
Eh, ¿Cómo argumentás el proteccionismo? Porque o sea, en esta especie de roleplay serías un defensor del proteccionismo. Imagínate que Juan es el ministro de Economía, te llaman de asesor y te dicen, ¿qué hacemos? Y vos crees que lo que hay que hacer son medidas proteccionistas. ¿Cómo nos convences? Que en un país en pleno desarrollo económico como es la Argentina, apuntar al libre comercio sería una manera de eh, destrozar totalmente el comercio de manufacturas y de las pequeñas y medianas empresas, porque en cuanto al comercio exterior, sabemos que las manufacturas son mucho más baratas, por lo que eh, la comercialización de esos mismos productos de mano de obra extranjera van a tener superioridad económica a diferencia de los nacionales. Y si no tienen diferencia de precios, la calidad va a ser mucho, quizás mucho mayor, haciendo que el consumidor opte por la de origen extranjero y no por la de origen nativo, nacional. Bueno, muy bien. Agustina Deris, a ver, tu postura. No sé si le dan el micrófono. No, no. Bueno, a ver. Matías Guaracho. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola. ¿Vos? Bien. Ahí habló esta chica Agustina, no sé si hablo yo, habla ella. A ver, Agustina, ¿te pudiste conectar? Sí, sí, se ve que se me va la señal. Ah, Me ok. tocó proteccionismo, ¿no? También. Sí. No, te cortan la señal, me parece. Te están censurando. No te dejan hablar, Agustina. Bueno, Es anda vos, decir, Matías. A ver, porque bueno, a ver, Agustina. me anda re mal el wifi y eso que estoy en mi casa. Eso lo escuchamos bien. Me estoy corriendo de sector a sector. Bueno, me quedo acá. Le estaba Dale, diciendo de proteccionismo. dale. Sí. No quiere que la escuche, me parece el wifi ese. Escribilo, Agustina, escribilo en el chat. Escribilo porque no funciona. Dale, Mati, anda vos. Bueno, yo, más que, como decía Nicolás, con el tema de la idea de. Yo creo que acá, si yo tengo que hacer fuerte, o sea, defender el proteccionismo acá en Argentina, sí, voy más que nada por el tema económico, no tener una moneda fuerte, capaz, como al tener tanta inflación, yo creo que a veces el producto acá, el producto interno, la mano de obra y todo eso, se genera mucho más caro. No sé qué. Bueno. Se escuchaba un aire, paré por eso, se escuchaba como un suplido. No. Ahí está. Y abriendo, bueno, a raíz de eso, si uno si no pones una barrera arancelaria, no proteges a las pymes, a las empresas nacionales, las empresas extranjeras obviamente se las van a comer por este tema. A ver, mucho, al no querer venir a invertir acá es por algo también. Entonces, si yo tengo que proteger eso, le pondría una barrera arancelaria alta a todo lo que se venga afuera y tratar de que el mercado interno evolucione y crezca como para que la nación pueda, o sea, que pueda dar frutos para toda la población. Después, bueno, si entramos más a detalle, argentino hay mucha viveza, o sea, pero bueno, a veces aprovechan también en ese sentido. Pero Eso está bien, pero el rol ahora es estar a favor a ultranza del proteccionismo. Después al final hacemos análisis. barreras arancelarias También. altas y listo. Sería mi primer punto.
Que no, Y, que y hay, complicarle la vida a la gente que traiga algo afuera y no me sale la palabra como llevarlo a que consuma acá. No es llevarlo, pero Fomentar el consumo local, de marca exactamente. local, de productos locales. compra nacional. ¿Y Exacto. qué les contestan a Nicolás y a Matías, dos defensores del liberalismo, del libre Para comercio? que ¿Qué les... Agustín está escribiendo, dice, se establecen A ver. políticas para defender la industria nacional, ya que hay mucha diferencia entre los recursos propios con el Ujú. nuestro. Es lo conveniente porque el libre comercio estamos en desventaja. La falta de inversión tecnológica e infraestructura nos pone en desventaja con el resto del mundo, principalmente por los países del centro. Eh, Ella acá como propone impuestos a productos extranjeros, serían los aranceles, ¿no? Bueno, y Elizabeth Daniela Mera Risco dice, apoyo la idea de Matías, agregaría limitar la cantidad de productos que pueden ser importados, o sea, poner un cupo Bien. para reducir la competencia extranjera. Bárbara dice proteger también el empleo local y Agustina Delis dice arancel sí, profe. Ok. Entonces, ahora, los estudiantes que tienen de apellido de la N a la Z son los defensores del libre comercio. Obviamente que serían, entre comillas, enemigos enemigos de los proteccionistas, ¿no? O sea que deberían opinar todo lo contrario. A ver, elegimos nosotros. Rorisi Ahí, dice, abrir el comercio para que haya mayor oferta de productos, por lo tanto, más competencia y variedad de precios. Los consumidores tendrían oportunidad de comprar aquellos bienes que tienen precios altos por otros de menor precio. Ok. O sea que Ro dice que al abrir el comercio entran productos importados con precios más competitivos y de esto hay ventajas, ¿no? O sea, el mercado encuentra ventajas porque eh, se puede adquirir de una manera más asequible bienes. Em, ¿Qué otra postura tenemos? A ver, Julián. Hola, yo contestándole Hola. hola. a Robo, bueno, yo protejo el proteccionismo. Eh, al abrir, eh, ¿cómo es esto? El comercio, sí tendríamos variedad de productos, pero bueno, como dijeron mis compañeros Nico y Matías, eh, eh, la industria local se vería afectada, por lo tanto, habría menos empleo acá en este país por el hecho de que, bueno, las industrias no tendrían cómo competir con esos productos extranjeros y no tendrían cómo comercializar sus productos acá por la diferencia de precios. Por lo tanto, habría muchas industrias locales que tendrían que cerrar y los trabajadores se quedarían sin trabajo y entonces no tendrían cómo comprar directamente esos productos por más que el precio sea menor. O sea, por más que el precio sea menor, igualmente no se podría comprar, porque no habría trabajo. Ok. Nicolás, ¿qué decís? Yo en respuesta a la compañera, creo que hay medidas, defendiendo el proteccionismo, hay medidas que deberían ser obligatorias, como por ejemplo el libre comercio en los productos, no sé, como el azúcar. Si nosotros liberamos el comercio en el ámbito del azúcar, perderíamos ampliamente contra Brasil porque es uno de los productores más grandes de toda Latinoamérica y sería el que más barato deje el azúcar. Sin embargo, nosotros hoy por hoy en día no consumimos azúcar de Brasil y eso es lo que le da un sustento también a la a la economía local argentina en el ámbito del azúcar. O sea que el proteccionismo comercial en un país planteado como el de Argentina, hoy por hoy es ciertamente no el más viable, pero es uno de los más convenientes para la estructura económica que presenta hoy en día. Lo mismo pasaría con muchísimos productos, textiles, si se abre la importación total, todos los productos que provienen de la India o del continente asiático serían mucho más baratos con respecto a los nuestros, lo que sería tecnología también.
en muchos ámbitos. Yo creo que lo único que haríamos sería desfavorecer y terminar de desestabilizar la economía nacional. Bien. Yo pondría un ejemplo, para poner un ejemplo de país, digo, le pregunto a los liberales, ¿cuál es uno de los países de potencia mundial? Uy, ¿quién tiene el micrófono? Ahí está. Estados Unidos, y Estados Unidos es muy proteccionista en su economía, en su mercado, así que yo les digo, liberales, piénsenlo bien. A ver, Facundo. Sí, perdón, yo pertenecería al grupo de los proteccionistas, pero como pocos están hablando de libre comercio, si me lo permiten, para como ponerme en la posición de defensor de esa postura, Dale. eh, Dale. yo diría que el libre comercio favorece a la competencia entre los productos y que el proteccionismo, en cuyo caso lo que hace es privilegiar a unos pocos en desmedro del resto de los consumidores. Porque si con el libre comercio podemos como consumidores acceder a productos que tengan un menor costo, es decir, que sean más competitivos, ¿por qué yo como consumidor iría a comprar un producto que está más caro cuando puedo acceder a uno que está más barato? Y en cuyo caso esa competencia incluso podría eh, poner una apuesta de valor a esas empresas que por ahí de repente podrían mejorar su productividad con inversiones, con mejora productiva, o en cuyo caso hay sectores que están monopolizados o tienen un oligopolio en ciertos productos y la competencia directa haría que esos precios tiendan a competir, ¿no? A ver quién se posiciona de mejor manera y capaz esa empresa o ese grupo de empresas que tiene un monopolio de ciertos productos diga, bueno, ante esta competencia busco mejores precios, ofrezco mejores servicios al público, porque en general el consumidor es el que tiene que beneficiarse, porque si no estamos como a merced de pocos que manejan nuestra vida con respecto a qué productos compramos o no, y es como que privilegiamos a pocos y eh, se va en contra del general. Muy bien. Bueno, Nicolás Giliberti. En Adelante. respuesta un poco a lo de Facundo, si bien le doy la derecha que tiene razón que tendría que ser el libre comercio, también tenemos que entender que el país o el producto tiene que llegar a evolucionar a una calidad ciertamente para tener un poco de competitividad. Es como, por ejemplo, nos está pasando ahora en Argentina con los autos eléctricos. Pongo un ejemplo, nosotros no podemos esperar que alguien, un consumidor, busque comparar el auto Tito, que es el primer auto eléctrico que se fabricó en Argentina, con un Tesla y decía cuál comprar. Si nosotros no tenemos un punto en el que podamos, disculpe, profe, si nosotros no tenemos un punto de evolución en toda nuestra materia de productos, no podemos esperar competir con el mercado exterior cuando está realmente avanzado. Estados Unidos hoy en día, o muchos países, nos llevan años y años en los productos que tienen con respecto a nosotros. Entonces, a veces, el proteccionismo comercial lo que hace es evolucionar esos productos para que en algún momento podamos llegar a estar en la postura de compararlos con otros y así decidir cuál es el más conveniente o el de mejor calidad. Bien. Bueno, A ver, Berenice. Sí. Juan, Des- después leí algunos comentarios en el chat. Dale, dale. Eh, Rodi continuó diciendo, Rorisi, abrir el comercio para que haya mayor oferta de productos, por lo tanto más competencia y variedad de precios. Los consumidores tendrían oportunidad de comprar aquellos bienes que tienen precios altos por otros de menor precio. Y Nur Soraya dice, yo me saltaría de bando también defendiendo el libre comercio, ya que eso necesitaría la competencia internacional alimentando la globalización, aumentando el ingreso de divisas. Eh, y Elizabeth Daniela Mera Risco dice, totalmente, la dependencia excesiva de productos extranjeros puede hacer que la economía sea vulnerable respecto al mercado internacional y volverías a la dependencia. Y Soraya dice, Nur, lo positivo es que podrías posicionar al país en un mejor lugar ofreciendo aquellos productos en los que nos destacamos y creando competencia. Y, ay, son muchos. Y Agustina Pergo le dice, en defensa del libre comercio,
también fomenta la competitividad de las empresas, su especialización, constante innovación e inversión para poder estar en competencia en el mercado. A nosotros los consumidores nos beneficia para poder elegir por gusto o por preferencia. Y Julián dice, yo creo que al abrir el comercio la redistribución de la riqueza se vería afectada y por más que los productos sean más económicos, solo por unos pocos tendrían la posibilidad de comprar bienes que no sean esenciales. Brandon Monges dice, ¿me querés obligar a comprar algo nacional más caro en vez de algo más barato? Y Agustina dice, también puede aumentar la creación de trabajo a través de una mayor actividad exporta a partir del libre comercio. Perdón, y ahora puede seguir Berenice, pero viene muy interesante el debate Y por del el chat chat. también. A ver, Berenice. Ahí está. Bueno, yo opino que el libre comercio en realidad no es tan malo como parece porque Argentina, por ejemplo, es proteccionista y así está hace 50 años igual. Por no abrirse un poquitito más, se priva de la posibilidad de poder crecer y de poder recibir un poco más de dólares y para eso poder invertir un poco más en tecnología y en todo para poder mejorar y poder salir afuera y no solamente comercializar con las personas de acá adentro y solamente cerrados a los bloques del Mercosur, por ejemplo, que están más o menos todos parecidos, si bien podría mejorar, no tanto como lo podría hacer si se expandiera un poco más. Está bien también que se abra el comercio y entren productos de afuera porque genera más competitividad de las empresas nacionales y también deja de privar a las personas que no tienen tanta plata de comprar productos nacionales solamente porque son nacionales y por ahí son de una calidad peor y más caros. Entonces, defendemos mucho el proteccionismo, la industria nacional, pero la industria nacional no nos favorece nada a nosotros y al final nos termina privando de todo o, sí, desfavoreciendo. Ok. Bueno, gracias, Berenice. Matías. Sí, profe, yo quería agregar, con respecto a escuchando a los chicos, leyendo el chat, eh, está bueno el libre comercio, es verdad que hay que tener algo, o sea, que la posibilidad de poder llegar a tener algo que uno quiere, que capaz acá no se consigue, pero a nivel nacional, yo estoy más a favor del libre comercio, pero en este caso, como me toca, también hay que tener un mercado interno fuerte, porque si, como dijeron, no sé si fue Nicolás, creo que lo dijo, si vos abrís el mercado y vemos que vamos para adelante, así nomás, hoy en día nos va a comer, nos come crudo, porque no tenemos un mercado fuerte. O sea, como decía Berenice también, hace muchos años está este sistema y no se lleva nada, pero porque hay muchos otros factores también. Pero yo creo que tenés que ser proteccionista, pero no al extremo. O sea, tenés que tener esa cuota de libre mercado o de competencia, porque si no, es como que lo que yo decía antes, muchos se van a aprovechar de eso y te van a querer, no sé, cobrar una remera 3 veces más de lo que en realidad lo tenés que cobrar porque no tiene competencia. O sea, tenés que tener una competencia para equilibrar, pero también a la vez fortalecer el producto nacional. Bueno, ahí en el chat escribieron un montón más, ¿no, Mariano? A ver. Sí, a ver, para que lo tengo como chiquitito. Brandon dice que eso nos sirve el libre comercio para que entren dólares a la economía si es que Argentina exporta, porque puedes tener una industria poco eficiente, o sea, vender caro y no exportar nada al exterior. Y Julián dice, el proteccionismo es bueno si se acompaña de inversión en la industria manufacturera y se deja de dar prioridad a productos sin valor agregado. Camila dice, quizás podríamos ser más proteccionistas si no tuviéramos que depender tanto de las importaciones. Muchos productos que consumimos de afuera es porque acá no se producen. Necesitamos más inversión local. Karen Ábalos dice, en favor del proteccionismo, creo importante la necesidad de un Estado presente que proteja la industria nacional, favorezca el intercambio local para disminuir el nivel de desempleo. Bien, hasta ahí. Bueno, y Malvina quería hablar. A ver, levantó la mano, Bien, se Malvina. puso. Está bueno porque se va complejizando la discusión, ¿eh? Sí. Malvina.
Sí, pasa que después escuché las opiniones de los otros chicos y que creo que es más o menos lo mismo, partiendo de la base de que si importamos mucha mercadería y no hay producción interna, por ende no hay trabajo, o sea, no vamos a comprar nada. Se van a importar mercaderías, pero no va a haber poder adquisitivo que aguante a largo plazo ese sistema. Entonces yo creo que es como decían, por el medio de subvencionar o hacer un proyecto con las pymes y ver cómo se puede fomentar la producción en escala y ver dónde están las fallas de por qué no se estaría pudiendo invertir en las empresas y también hacer un proyecto para que otras empresas vengan a invertir, no solamente la producción interna, sino que vengan a invertir a nuestro país para poder seguir fomentando trabajo y en ese sentido sí vamos a poder tener una, un producto o algún bien donde sí pueda competir con el mercado. Bien. Bueno, y hay un comentario más ahí en el chat, el de Daniel Lachena, ¿no? Yo creo que los países que practican libre comercio tienen una pequeña cuota de proteccionismo para mantener un balance interno en su economía. Ok, me parece bastante oportuno tu aporte. Bueno, ¿y vos, Mario, en qué pensás? A ver, ¿qué cierre podemos hacer de esta discusión, este debate? Eh, no, yo voy a aportar dos cosas nada más. Una, que el libre comercio no es un sistema que pueda ser aplicado solamente por un país o por algunos países. Las teorías que promulgan que es el mejor sistema están basadas en que exista el libre comercio entre todos los países por igual. Más allá de que uno considere que eso va a ser bueno para la economía o no, que es una teoría que funciona o no, está basado en un sistema en el cual se supone que todos tenemos que hacer libre comercio. Si no todos hacemos libre comercio y solamente nosotros intentamos hacer libre comercio, estás con mucha desventaja, que no vas a competir solamente con bienes que se pueden producir de forma más eficiente en otros países, sino que al mismo tiempo competís con las medidas arancelarias o las políticas de promoción comercial de otros países que vos te autolimitás a aplicarlas. Eso por un lado. Y después, creo que como todo en la vida, en realidad tiene que ver con la política comercial, es mucho más compleja y siempre tiene que ser, siempre es un mix. Lo importante es pensar cuáles son los objetivos de desarrollo del país y en función de eso pensar hasta en qué momento puede ser interesante algún tipo de acuerdo de libre comercio entre determinados países, dentro de un bloque regional, por ejemplo, o entre bloques regionales distintos, donde uno dice, bueno, mi país tiene para ganar porque aunque voy a perder en algunos sectores, soy competitivo en otros, entonces me conviene acordar el libre comercio con otro país porque algunos de mis productos van a sufrir, pero otros van a tener una oportunidad y eso en términos más generales nos conviene. Y después tener muy claro cuáles son los sectores principales de la economía del país que es necesario eventualmente proteger de alguna manera. Porque brindan trabajo a tu población, como hace Europa con el tema alimenticio, que no es competitivo, pero ellos lo prefieren sostener, por un lado por el trabajo y por otro lado porque tienen soberanía alimentaria, prefieren seguir produciendo ellos el alimento y no depender de otros. Pero al mismo tiempo combinarlo con medidas que promuevan que las industrias de ese país tengan la capacidad de ser cada vez más competitivas, que dependan cada vez menos del Estado, que eso es lo que hicieron, por ejemplo, los tigres asiáticos, a otros países, lo hizo en su momento China también, es decir, ir generando, antes de alcanzar el libre comercio, medidas que promuevan que tus industrias, cuando llegue ese momento, estén a la par y puedan competir, o por lo menos algunas de ellas que se privilegian. Nunca nada es tan blanco o negro, hay que siempre pensarlo, eso lo vamos a ver en la clase de globalización, pensar situadamente. Cada país Bien. tiene características distintas. Bien, yo coincido con Mariana, en el sentido que siempre la discusión, y más que nada actualmente en Milei, ¿no? Como que marca como que todo es blanco o negro. Y en realidad hay una gama de grises.
eh, me parece que deberíamos ser más adaptativos. Es decir, cuando nos conviene ser más proteccionistas, ser proteccionistas, y cuando nos conviene abrir la economía, abrirla. Pero quizás no abrirla para todos los sectores, sino para algunos, ¿sí? Porque debemos mantener una estrategia. El asunto es que la falta de estrategia nacional nos hace ir hacia el proteccionismo o hacia el libre comercio sin ningún tipo de brújula. Eh, Cuando asume el gobierno Lula da Silva, en su primer mandato, tenía inflación, obviamente que nunca a los niveles de la Argentina, ¿no? Eso desde ya. Pero era como un tema importante de su agenda. Y lo primero que hizo Lula fue abrir la importación de los alimentos. Entonces abastecía con arancel cero a los mercados concentradores, como sería el Mercado Central de Buenos Aires. Y eso logró que bajaran los precios de los productos, de los alimentos. Ahora, Milei anunció que iba a hacer lo mismo hace poquito, sí, hace un mes. Eh, y no podemos decir que Lula y Milei están alineados, ¿no? Ojalá. Entonces, son, a ver, hay que ser pragmático. En este mundo actual, modelo 2024, no sé si hay tanto espacio para las ideologías, ¿sí? Para una guerra fría, para entender en términos de derecha y de izquierda. Tenemos que ser prácticos. ¿M? Entonces, eh, Argentina no está preparada para el libre comercio. El gran problema de lo que marcaron la mayoría es que el libre comercio sí nos puede dar una gran variedad de productos y de servicios a precios más asequibles, pero también esto puede generar muchos perdedores. A ver, partamos del inicio, ¿no? Que tanto en el proteccionismo como en el libre comercio hay perdedores y ganadores. En el proteccionismo, ¿quién se privilegia? ¿Quién es el ganador? Y bueno, los pequeños monopolios, ¿no? Bancados por el Estado, ¿sí? Y además, por otro lado, tenemos los perdedores, que son los que afrontan el costo social del proteccionismo. O sea, nosotros, alguno de los chicos, creo que fue Matías, dice, bueno, por las prendas de vestir pagas 3 veces más caro que un producto importado. Y yo creo que en algunos casos pagas más de 3 veces más No, caro. sí, puse un número por poner, pero es mucho, a veces en muchos casos Sí. mucho más. Inclusive yo creo que se los comenté en un momento que en este momento es más caro Argentina que España para ir al supermercado, en donde el salario medio o el salario mínimo también en España es 5 veces más alto que en Argentina. En Argentina son $200, en España son 1050. Entonces, no tiene sentido, es como algo esquizofrénico, ¿no? O sea, no es justo para nada. Ahora, en el libre comercio, ¿quién gana? Ganan unos pocos, los que pueden mantener sus empleos, ¿sí? Que, por ejemplo, tienen empleos estatales, trabajan en la FIP, por ejemplo, ¿no? Con salarios muy por encima de la media. Aquellos que son empresarios, ¿no? Que se dedican a la importación, porque ahí aparecen los importadores que dicen, bueno, soy empresario, pero son importadores, no es que son empresarios que hacen inversiones en la economía real. No son eh, comprometidos con el país, ¿no? El importador no está tan comprometido. Pero bueno, no vamos a hacer un juicio de valor de los importadores, dejémoslos tranquilos. El asunto es que todos aquellos que quedan fuera del sistema económico, después, ¿dónde van a parar? Y van a reclamar seguramente ayudas estatales. Entonces, el Estado va a recaudar menos impuestos porque hay menos actividad industrial, menos actividad comercial, menos consumo, cae la demanda agregada. Entonces, obviamente, el Estado recauda menos IVA, menos impuesto a las ganancias, menos ingresos brutos. Entonces, quizás una solución
que no es una solución, es un gran problema, es emitir moneda para afrontar el gasto público a los fines de mantener a los desamparados con un subsidio, ¿sí? El desempleo, como se le quiera llamar. Entonces, esto genera más problemas que el proteccionismo. Ahora, yo soy de la idea que las dos opciones son malas. O sea, como las dos opciones son malas, hay que ir por una delgada línea en donde se busque proteccionismo de algunas áreas estratégicas y en aquellos aspectos donde no vamos a tener nunca ventaja, mejor abrirlas para lograr que esos productos ingresen con un precio mucho más competitivo, que se genere cierta competencia y que de una u otra manera se genere un efecto sinérgico. A ver, por ejemplo, los bienes de capital. Hay un régimen de bienes de capital con arancel cero, pero tiene sentido que los bienes de capital de Argentina entren con arancel cero, porque nosotros no somos fabricantes de bienes de capital. O sea, muy excepcionalmente fabricamos bienes de capital. Y estamos hablando de un tipo de producto, una gama de productos que nos permite diferenciarnos, nos permite crear valor, ser más competitivos, ¿sí? Entonces, esa política se podría mantener en el tiempo. Después, en temas electrónicos o tecnológicos, y estamos en condiciones de competir con China, con Estados Unidos, con Japón. Alguno de los chicos habló de Tito, ¿no? El primer auto eléctrico, que, claro, precisa un poquito de apoyo para despegar, pero la pregunta es, ¿va a conseguir competir en algún momento de su existencia con Tesla realmente? ¿O con Xiaomi, que lanzó recientemente autos eléctricos? Es decir, está bien, o sea, eh, lograron un auto eléctrico en Argentina, creo que es cordobés, ¿no? Eh, pero le falta capital, mucho capital, mucha más invención, ¿sí? O sea, es como que descubrieron algo que está muy en pañales todavía, ¿sí? O sea, no sé si notamos la falta de capital, pero es bastante notoria porque justo en ese mercado hay muchísima más inversión en el mundo. Después hay otra situación, ¿no? Que yo quiero remarcar. En América Latina tenemos países que siguieron recetas de economías más abiertas. Por ejemplo, Chile tiene más de 70 acuerdos de libre comercio. Entonces, eh, está todo financiado, perdón, todo ofertado al mercado con un precio bastante más competitivo que la Argentina. Pero eh, no hay industria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacen para sobrevivir sin industria los chilenos? Porque comparativamente con Argentina no es un país industrial. Obviamente que hay algunas fábricas de productos, pero son diminutas en función al tamaño de la economía o la repercusión que tiene sobre el Producto Bruto Interno. ¿M? Entonces, están centrados en la actividad primaria, no tanto en la agricultura en sí misma, sino más bien en la fruticultura, en la silvicultura, en la industria del vino, en la minería, ¿sí? Bueno, es el país más importante en cobre en el mundo. Son formadores de precio de cobre. Y después, bueno, se van a otras industrias agroalimentarias, pero están todas vinculadas más que nada a la fruticultura y a la pesca. Y bueno, y en la vitivinicultura, que de hecho exporta más vinos que la Argentina, cuando los vinos de Argentina son más reconocidos que los chilenos. Entonces, también encontramos una situación un poco adversa o difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Entonces, Chile logró crecer, logró tener una economía más o menos estable, pero es una economía muy desigual hacia adentro, muy pocos llegan a la universidad, muy pocos tienen cobertura de salud, se cruzan a la Argentina para operarse
muchas veces hay empresas que venden paquetes turísticos, ¿no? Para hacerse cirugías de este lado de la cordillera. Con lo cual, si llegan a esa instancia, es porque no está justo, ¿no? O sea, también es un esquema que tiene ganadores y perdedores. Algo muy parecido pasa con Colombia. O sea, la City financiera ama a Colombia, ama a Bogotá, pero los colombianos no están todos tan bien, ¿sí? De hecho, dentro de los digamos, grupos de inmigrantes que tiene la Argentina, hoy el más grande es el de venezolanos, pero el segundo más grande es el de colombianos. Y no está Chávez en Colombia. No es que es por la izquierda o por la derecha. Hace bastante que ese país expulsa también a los más jóvenes para estudiar en otros lugares, buscar más oportunidades. Bueno, ahora, de los que son más de izquierda, nos encontramos con Bolivia, con Brasil en este momento, y tienen sus desigualdades igual. ¿Sí? A veces hasta peor. Por ejemplo, el caso de Brasil sí es un país industrializado, mucho más industrializado que la Argentina, pero también es uno de los más desiguales del mundo. Entonces, la política comercial es mucho más allá de entenderla desde el punto de vista de las importaciones o las exportaciones. Tenemos que comprenderla en la configuración de la economía en general, porque la interacción del comercio internacional con la economía local también genera ganadores y perdedores. Es una apuesta estatal, ¿sí? Pero cuando hablamos de apuesta estatal no tiene que ver con el gobierno, sino con la sociedad, porque el Estado somos todos nosotros. ¿Sí? Los gobiernos pasan, el Estado queda, el Estado permanece. Entonces, son cuestiones que tenemos que debatirlas y tenerlas en claro. Eh, Seguramente haya rubros arancelarios que debamos proteger, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Francia. Ustedes saben que en el 2018 Macri celebró que el Mercosur estaba entrando a la Unión Europea y después Emmanuel Macron lo frenó porque tenían miedo los franceses de que la Unión Europea y particularmente Francia se viera inundada de alimentos de Mercosur, de mejor calidad y a menor precio. Entonces, esa es la agenda hipócrita del libre comercio. Ellos sí exigen a las ex colonias francesas de África que se abran al comercio, la liberalización, la privatización de empresas estatales, todas las recetas del Fondo Monetario, pero ellos ¿qué hacen? Entonces, está este doble estándar, inclusive en las naciones más grandes, o sea, en los países centrales. Bueno, y son asuntos que ustedes van a tener que empezar a resolver en no mucho tiempo, porque alguno de ustedes seguramente llegue a ministro o ejerza algún poder en el gobierno provincial, local, nacional. Quizás algunos llega a la CEPAL como llegó en su momento Previch. La teoría de Previch es, ayer lo hablamos con Hernán en la comisión de los lunes. Em, es como muy apasionante, pero también tiene su sesgo. Tampoco es perfecta, ¿sí? Eh, y es desde ya discutible desde muchos puntos de vista, aun cuando suene apasionante. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? ¿No? Bueno, vamos a ver el efecto de aplicación de aranceles en la economía, ¿sí? Como saben, bueno, acá tenemos en un eje cartesiano graficada la oferta y la demanda de productos. Entonces, el punto en que se junta la curva de oferta y demanda sería esta letra E,
punto de equilibrio. El punto de equilibrio en economía cerrada es en un precio de 25, puede ser 25 pesos, dólares, lo que ustedes quieran. Y la cantidad de equilibrio es en este caso 80 unidades. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se abre al comercio internacional? ¿Sí? Cuando se abre al comercio internacional, el precio cae de 25 a 10. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con la oferta, la W del world, ¿sí? Del mundo. ¿Ok? Entonces, hay desde ya una caída bastante significativa en este ejemplo, ¿sí? De 25 a 10. Con lo cual, como la demanda en este tipo de productos se considera elástica, aunque debemos saber que no todos los productos tienen demanda elástica, ¿no? Pero sí, normalmente los de consumo masivo, hace que la cantidad demandada salte de 80 unidades a 150 unidades, ¿sí? Entonces la curva de la demanda mantiene la misma oferta y la oferta tiene esta gráfica, ¿sí? La de 10. Entonces se expande la demanda. ¿Qué hace el Estado un poco para frenar este efecto? Pone un arancel. En este caso, el arancel que está poniendo es un arancel específico, como para simplificar un poco el cálculo, de 5 dólares, supongamos. ¿Ok? Entonces, si se aplica un arancel, el precio deja de ser 10 y pasa a ser de 15. Por ende, la demanda, la cantidad demandada, baja de 150 a 125. Nos encontramos en el punto F. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahora se entendió, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué efecto podemos observar del análisis de la aplicación de aranceles? Bueno, tenemos diferentes efectos. Por ejemplo, el efecto consumo. Demuestras que los consumidores domésticos, después de que se abre el comercio y se impone un arancel, restringen su consumo a 125 unidades, tal como puede observarse en F. ¿Sí? Acá, en F. Pasamos de 150 a 125 unidades. Hay una merma en la cantidad demandada porque el arancel lo que hace es encarecer el precio del producto importado. Ahora, también hay un efecto producción. Al imponerse el arancel, el precio subió a 15, por lo que los productores ofrecen más unidades del producto analizado, pasando de 30 a 45 como se ve en el punto J. Es decir, ¿se acuerdan que yo les había comentado en un momento que esta curva, la de la oferta, tiene una pendiente positiva? Porque a mayor oferta, mayor deberá ser el precio, porque si el oferente no encuentra un precio más alto, no tiene incentivo para producir más, para aumentar la cantidad ofertada. Entonces, la cantidad ofertada aumenta solo y si también aumenta el precio. Entonces, si pasa de 10 a 15, hay más incentivo para la producción. Ahí encontramos a todos ustedes que hoy decían, bueno, si se abre la economía, baja la producción. Bueno, sí, tiene una explicación económica. No es una posición política solamente. Ahora, hay efecto comercio. Lo que se demanda es 125 y la oferta es de 45 unidades. Por lo tanto, se deberá importar para cubrir la demanda de 80 unidades del bien analizado. 80 surge de restar a 125, 45. Es decir, demanda va a haber igual y se va a repartir entre productos nacionales y productos importados. Bueno, va a haber efecto de ingreso también. En este caso representa lo que el Estado percibe por el arancel que grava la importación de bienes. O sea, esta es la parte rentística del arancel.
que le permite al Estado luego hacer transferencias. Es decir, con todo este dinero que el Estado recauda en términos de aranceles, también forma lo que se denomina el erario público, con el cual enfrentará el gasto público o las inversiones públicas desde ya. ¿Ok? Y por último tenemos el efecto de redistribución. El Estado redistribuye los ingresos percibidos por el arancel a la sociedad a través del gasto estatal en infraestructura y servicios públicos. O sea, acá es el Estado que juega un poco a ser Robin Hood, ¿no? O sea, castiga las importaciones de alguna forma y dice, bueno, y encima con eso que recaudo en términos de aranceles, reparto, ¿sí? Porque yo soy el Estado y tengo que hacerlo, es mi función. Robar a los que más tienen para repartir. Ahora, la pregunta es, justamente los consumidores que pretenden importar o pretenden consumir productos importados son los que más tienen. No necesariamente. Bueno, ¿se entendieron estos efectos, chicos, de la aplicación de aranceles? Sí, profe. Muy bien. Bueno, y el final de este capítulo que escribí yo, no sé si lo leyeron ya, está explicado un caso, un pequeño caso de análisis. Acá está. Bueno, dice, la República X, una nación democrática con economía cerrada, está dotada de 1.359.369 kilómetros cuadrados. Según el Censo Nacional del año 2013, cuenta con cerca de 12.357.369 habitantes y con 4.890 dólares per cápita. Datos publicados de consultoras internacionales reflejan que el índice de inflación es del 29%, el crecimiento de la economía es de 3,89%, la tasa de paro del 12,3% y el endeudamiento es de 59.348 millones de dólares. Tradicionalmente, la orientación político-económica de la gestión central ha planteado la necesidad de aplicar aranceles contundentes que oscilaban entre 35 y 70%, beneficiada con la no pertenencia a la OMC. Ello beneficiaba a los productores locales, especialmente a los de alimentos, indumentaria y calzados, que representan el 68% de la economía. El 10 de diciembre de 2013 asumió como presidente en Ypsilon, capital de la República X, José Poseidón, quien desde entonces implementa políticas de desregulación, privatización de empresas estatales y liberalización comercial. Durante su primer mes de gestión, el primer ministro se reunió con los líderes mundiales más importantes y firmó 7 tratados marcos para el ingreso de X a varias zonas de libre comercio, donde casualmente se producen los mismos productos que son elaborados en su nación. En conferencias de prensa manifestó que el alto nivel de inflación era intolerable y que ello perjudicaba la calidad de vida de la población. El 15 de enero de 2014, los aranceles de la mayoría de los productos importados bajaron al 5%. Es por ello que los sindicatos y cámaras empresariales se manifestaron en contra y reinó el caos social. Bueno, esto lo escribí en el año 2012, este caso. Con lo cual, no es muy diferente a lo que está pasando hoy en Argentina, ¿no? Vio el futuro, profe. Vi el futuro, o sea, 10 años antes. Eh, Bien, entonces dice, habiendo leído el caso, se pide que manifieste su parecer y justifique su respuesta a cada punto propuesto. ¿Era justificable que la República X sea una economía cerrada? ¿Qué piensan? ¿Tiene sentido de ser? En un mundo en donde ningún país es autosuficiente, ¿da para establecer una política de economía cerrada?
una política comercial proteccionista? No, pero tampoco quizás abrir el libre comercio justamente en los sectores donde ellos eran más fuertes en su economía, Ok. como el calzado. No, porque ningún país era autosuficiente, entonces se perdía de exportar productos en esos países, en esos otros países. No tenía razón de ser. Ok. Y aparte que pensá que una economía cerrada tiene un costo social muy alto, ¿no? No solamente que lo ves a partir de este dato de 29% de inflación, que hoy a nosotros, si Argentina tuviera 29% anual, nos parecería bueno, ¿no? Porque están por encima del 200% prevista para este año. Pero a pesar de ello, hay faltante de productos seguramente. Em, es decir, después deberíamos cuestionarnos otros asuntos, pero lo que pasa es que el resto del mundo no lo hace. Cuando hablamos de faltantes de productos, ¿no? O de atraso en la oferta de productos que puede tener una economía cerrada, después deberíamos también analizar si realmente lo que nosotros demandamos es necesario o es una imposición del capitalismo. Es decir, también hay una cultura de consumo. Nos imponen que tenemos que demandar bienes y servicios que no necesariamente son buenos para nuestra salud o para el medio ambiente. ¿Sí? Y en eso eh, quizás nunca ponemos el análisis, ¿no? Porque, claro, el capitalismo pretende que se produzca, se consuma, se gaste, se deprede, pero no hay una visión puesta en el desarrollo sostenible, ¿sí? Y quizás gran parte de los cambios que se van a producir en los próximos 50 años van de la mano de realmente encontrar un sistema económico que no vaya tan en contra del medio ambiente ni de la salud de las personas. Es decir, los consumidores se están despertando a nivel global y están exigiendo a las empresas que no solamente piensen en ganar dinero, sino que cumplan con una función social. ¿Mm? Pero bueno, va más allá de lo que se plantea en el caso. A ver, yo coincido con ustedes. Es casi imposible argumentar una economía cerrada porque genera más desigualdad que una economía abierta. ¿Ok? Ahora, tampoco soy sostenedor de una economía 100% abierta, ¿no? Y más que nada para este caso. Bueno, ¿qué beneficios y desventajas traía el país la tendencia económica implantada desde antaño? Por ejemplo, la tasa de paro, ¿es alta o es baja? Profe, ¿a qué se refiere con la tasa de paro? Desempleo. Oh, Entonces, Y y yo creo que es alta. es alta. Sí, es alta. No es altísima, pero ya cuando es de dos dígitos es preocupante. La tasa de la economía es positiva y casi un 4% interanual es bastante. Es casi una tasa china de crecimiento. ¿Sí? Las economías desarrolladas crecen normalmente 0,5, 1, con toda furia 2% al año. Pero crecer el 4% anual es algo significativo. O sea que en parte una economía cerrada crea condiciones de crecimiento económico. Pero algo que hoy es importante comprender más que nada por el contexto de Argentina que, por ejemplo, haya superávit comercial o superávit fiscal, ¿no? Que empiecen a cerrar las cuentas del Estado. No significa que a nosotros nos vaya mejor. Es decir, quizás la microeconomía empeora para permitir a la macroeconomía tener un mejor estándar, que es cumplir con los pagos, ¿sí? Los vencimientos de la deuda externa en realidad. Ahora,
muchas veces mejorar la macroeconomía tiene como agenda básicamente eso, la agenda financiera, los compromisos estatales, pero estamos generando deuda interna con los habitantes de la nación. ¿Mm? Entonces, a ver, eh, beneficios. Tenía una economía que crecía, una macroeconomía que crecía, pero había muchos excluidos, casi un 13% de desempleados, había una inflación de 2 dígitos, ¿sí? Del 30% aproximadamente anual. Entonces, hay mucho costo social. Ahora, en base a lo que ustedes estuvieron planteando, ¿era viable bajar los aranceles de importación al 5%? ¿Qué consecuencias podría traer a la población general? ¿Qué piensan? Entonces, Es más de lo que estábamos diciendo antes, profe, que poner, si bajás el 5% a las importaciones, favoreces a cierta, a la población a traer otras cosas, pero como lo que decíamos de romper un poco más el mercado interno, como que generar desempleo y eso. sí, yo creo que favoreces a algunas élites, ¿sí? Al capitalista. Si vos sos capitalista, multimillonario, y tenés fábricas y de repente ya no es más negocio producir, te pones a importar. Vos te reconvertís, no tenés problema en reconvertirte. El asunto es tu trabajador, tus trabajadores, si tienen la misma capacidad para reconvertirte que tenés vos. Entonces, probablemente no. ¿Mm? Por ende, ya la inflación perdón, la desocupación es alta, podría ser mucho más alta, quizás se duplica o se triplica, y esto genera más presión al Estado, por lo que comentábamos, ¿no? Los subsidios al desempleo. Entonces no sabemos si es peor el remedio que la enfermedad. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué decisiones usted hubiera tomado para contener la inflación si estuviera en el lugar del primer ministro? ¿Qué hubieran hecho? La inflación era alta. ¿Qué hubieran decidido? Obviamente que no hay una única respuesta, ¿no? ¿No hubieran decidido nada? Está difícil. Bueno, a ver, ¿cuáles son los productos que inciden en la canasta básica? ¿De qué se conforma la canasta básica, chicos? Alimentos, Vestimenta, educación, ¿no? Nada que- vivienda. Bueno, entonces quizás se podría haber bajado de manera progresiva los aranceles en ese tipo de productos y mantener por un cierto programa, ¿no? de tiempo los aranceles en las industrias en las que hoy, digamos, son más significativas en la economía, pero no tienen niveles de competitividad alto, para prepararlas en el futuro a poder competir. Es decir, si no queremos mandarlas al muere, a que desaparezcan, las tenemos que proteger. Ahora, como el proteccionismo tiene un costo social, no podemos sostenerlo durante 15 años, 20 años, 50 años, porque tampoco son industrias que generan tanto valor agregado a la economía, ¿sí? La industria del calzado, de los alimentos, de la vestimenta, son en realidad eh, o están incluidas dentro de lo que denominamos industrialización liviana. Es decir, es mucho más importante desarrollar la industrialización
pesada. Pero bueno, armando un esquema progresivo y hacerle firmar a los empresarios del sector un acuerdo por el que se comprometen a hacer inversiones para aumentar las tecnologías, de manera de dotar a las mismas de competitividad en el mediano y largo plazo, bueno, podría ser un asunto importante. Aparte, hay otra cuestión vinculada al tema de inversión. Cuando aumenta la inversión privada, bajan los precios, ¿sí? Porque en parte la inversión es un fuerte dinamizador del mercado, pero siempre inversión que se enfoque al fomento de la economía real y no tanto de la economía nominal. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, si los empresarios de estos tres sectores tan representativos invirtieran en importar tecnología de capital, podrían alcanzar productividad más alta, ¿sí? Y esa productividad más alta les permitiría bajar el costo mensual, ¿sí? En términos de costos medios, con lo cual se alcanzaría mayores niveles de productividad por hora. Ahora, tener un parque de maquinarias vetusto, anticuado, improductivo, tiene muchos malestares, ¿no? Para la economía. En principio que ese sector o esos sectores van a ser improductivos, quizás contaminantes, creando un sistema de trabajo nocivo para los trabajadores, valga la redundancia, ¿sí? Bueno, em, creo que quedó respondida esta, ¿no? Las decisiones que hubiéramos tomado. Una podría ser abrir las importaciones o bajar los aranceles de aquellos productos que consideramos claves en la canasta básica. Después armar ese programa que comentaba de inversión y de liberalización del comercio a un tot de años, ¿no? Por ejemplo, a 5, 6, 7, 10 años. Y sí, Martín. Profe, una consulta. Siempre hablando de los aranceles, eh, porque yo más o menos me acordaba que, por ejemplo, a los niveles de inflación se podría aplicar una política monetaria restrictiva. ¿Puede ir por Bueno, ese lado? podés aplicar una política monetaria restrictiva, pero eso genera recesión. ¿Mm? Claro, pero genera recesión. Pero también termina bajando la inflación, en parte. Sí. Ahora, O sea, capaz que la inflación baja de 29 a 12%, que sigue siendo alta, pero la desocupación pasa del 12 al 25. Entonces, ¿cuál es el mal peor? obvio, aparte termina habiendo menos dinero en circulación, digamos. Exacto. Entonces las personas van a destinar menos dinero del que tienen a el gasto, ¿no? Al consumo. Claro, claro, por ende hay menos inversión, menos consumo, menos producción, más desempleo. Pero, Exacto. o sea, quería ver si esta decisión se podía tomar en base a esto, o solamente se tomaría Sí, como en base a ver, a... es una solución de manual, o sea, no estás diciendo algo que es descabellado. Ya la mayoría de los economistas, digamos, liberales sostienen lo que vos estás planteando, ¿no? Pero el asunto es el impacto que genera, ¿no? O sea, controlás una variable, pero el resto de las variables, ¿qué haces con el resto de las variables? No, ¿Me no, explico? es que sí, sí, tal cual, tal cual. Aparte también, si lo ves de esa forma, ellos ven como la expansiva, que es todo lo contrario, la ven como mala, por así decirlo, porque termina generando inflación según ellos. Pero bueno, era sin tocar temas políticos, ¿no? Obviamente. Pero, a ver, si vos comparás los 90 de Argentina, del 92 al 2001 hubo deflación. O sea, los precios bajaban, pero también creció
a niveles galopantes la desocupación. Los profesionales terminaban trabajando en los taxis como taxista. Mucha gente emigró del país, las industrias cerraban, las empresas quebraban en todos los rubros y sectores. Entonces, ¿quién salió ganando? Y salió ganando un grupo muy reducido de empresarios. Los trabajadores nunca ganaron. Los trabajadores siempre pierden. O sea, ya que nosotros seamos trabajadores significa que en esta vida nacimos medio perdedores, ¿no? Porque no estuvimos tocados por la varita mágica como los grandes capitalistas. Eh, entonces, mm, ese contexto en realidad empeora tu situación. Pero bueno, te vuelvo a decir, tu respuesta es apropiada, es correcta. Lo que pasa que desde la teoría a la aplicación práctica, efectiva y eficiente es otra historia. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entiendo. Bien, entonces, ¿es posible analizar el sector interno, o sea, la economía local, divorciada del sector externo? ¿Qué piensan? ¿Son enemigas entre sí? A ver, los escucho. Yo creo que se necesitan el uno del otro. Exacto. ¿Por qué? A ver. Y en una economía, en una economía cerrada, eh, sabemos que, como dijo usted, ninguna de las dos al 100% o sea, yendo un camino 100% de cada una es viable o beneficiario para todos. Entonces, es como que, tendrían que ir de la mano y en ciertas partes cada uno tener un porcentaje mayor de beneficio, de beneficio sí, sí, beneficio, para decir, de, no sé, estoy buscando las palabras para eh, lo que usted comentaba de la economía, en ciertos sectores tendría que ser un poco más liberal o depender un poco no depender, sino tratar un poco más con el sector externo y otras partes, centrarse más en su sector, en su economía interna. Ok, Agustina dice, un país nunca es autosuficiente, siempre necesita algo de otro. Entonces hay que tener en cuenta el externo y el interno. Se necesita, no se puede analizar por separado. Bueno, sí, coincido con ambos dos. Eh, en parte, piensa en una cama y que tengan un acolchado chico y tengan que dormir con alguien. Se van a pelear, ¿no? Entre los dos. El acolchado siempre va a ser el mismo y lo tenemos que metafóricamente representar como la suma del sector interno y externo. Entonces, nos vamos a estar tiroteando, ¿no? O sea, para ver quién se queda con la mayor parte del acolchado en una noche de frío. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tenemos una economía cerrada, la industria va a precisar de insumos que son importados, de avances tecnológicos que están dados por los bienes de capital, pero también por las tecnologías que podemos, o los nuevos insumos que inclusive pueden ser más, ¿cómo plantearlo?, más ecológicos. Entonces, desde ya que inclusive el sector interno necesita del sector externo. Si lo miramos desde el punto de vista estatal, mucho más, porque una economía que está inserta asertivamente en el mundo, ¿no? En el comercio internacional, genera ingreso de divisas. Y el ingreso de divisas es oportuno para lograr inclusive una renta per cápita más alta.
que dicho sea de paso, este país que estamos analizando en el caso tiene una renta per cápita baja. O sea, es un país de bajos ingresos. Si tiene menos de $5.000 per cápita por año, o sea que si eso lo dividimos en la cantidad de habitantes que tiene el país, es poquísimo. O sea, si lo hacemos por mes, en el prorrateo por mes. Que nunca la renta per cápita es el salario real que reciben los trabajadores. Normalmente el salario real es mucho menos. Bien. Y por último, ¿qué reflexiones del caso ustedes podrían plantear? A ver, esto ya los dejo a ustedes para que empiecen a opinar. A ver, Agustín, que no hablaste, Kundari, Ailén Zorrilla, Ailén Bravo, Camila, Guaracho. ¿Hay dos Guarachos en la clase? ¿Son familiar? Somos hermanos, profe. Ah, son hermanos, mirá. Bueno, ¿qué edad tienen, chicos, ustedes? En este momento la misma edad. Son Hasta, mellizos. hasta mañana. Yo soy 11 meses mayor que ella. 11 meses mayor. Bueno, muy bien. Qué justito. Sí, qué puntería los papás. Ahora tenemos los dos 29 hasta hoy. Bueno, entonces, Daniela Porco, nombro a los que nunca participan, a ver. Profe, yo sí participo. No tanto, pero participo. A ver, Camila, ¿qué reflexiones tenés del caso? Bueno, creo que es un poco todo lo que venimos hablando. O sea, es necesaria, o sea, que una economía cerrada es prácticamente imposible, o de alguna manera, o sea, se necesita sí o sí de las importaciones. En este caso puntual, lo que hablaba recién es esto de que si empiezan también a importar muchas cosas, como en bajar los aranceles a las importaciones, va a ser de que haya más variedad de producto, lo que va a generar que bajen los precios, pero nadie que los compre, porque va a haber mucho menos empleo. Entonces, creo que hay que tener en cuenta el sector en que sí se puede bajar este arancel y en cuáles no es conveniente para las personas, para los trabajadores. Pero bueno, más o menos un poco todo lo que estuvimos hablando. Muy bien. Bueno, a ver, Facundo, Benjamín, Federica, Bruno. Sí, comparto lo que decía Camila y lo que decía más temprano usted hoy. O sea, eh, una economía completamente cerrada y aislada del mundo es inviable. Durará poco tiempo y nada más. No tengo datos exactos, pero capaz recuerdo haber leído en algún momento que Japón en sus tiempos era una cultura muy cerrada donde no se abrían al mundo y después de que como un poco esta idiosincrasia comenzó a cambiar y se abrieron al mundo, es que empezaron como a desarrollarse económicamente, la sociedad avanzó mucho porque, bueno, tenían una cultura ancestral eh, que se privaba, ¿no? Por así decirlo, de acceder al mundo, ¿no? Entonces es súper importante, como decía usted, este pragmatismo de no solo pensar en favorecer la industria nacional, por ende el empleo, ¿no? de los ciudadanos, sino también abrir la economía hacia esos sectores donde, bueno, capaz no tengo especialización o no tengo la capacidad de poder desarrollarme, entonces digo, bueno, abro el comercio, dejo que, por así decirlo, el mercado haga lo suyo para favorecer a los consumidores y que en este juego de poder, ¿no? De lo que decía más temprano, de quiénes ganan y quiénes pierden, capaz quien tiene el poder de tomar esas decisiones, estar lo más centrado posible y decir, bueno, ¿qué puedo como conseguir en beneficio general de todos? Y es súper importante que el comercio interno y el externo se relacionen. Si un comercio interno necesita eh, bienes de capital, necesita insumos, eh, ¿quién, quién no más que el mercado externo como para proveerlo? Y después, bueno, esa producción inyectarla en el mercado externo para conseguir divisas y así un círculo virtuoso de comercio. Yo creo que analizando desde que comenzamos con
con la materia, el comercio ha sido como la base el motor que ha desarrollado no solo las pequeñas ciudades, después con el paso del tiempo de la evolución de los estados, después los países y hoy en día la economía en su conjunto desde que comenzó el proceso de globalización. Muy bien. Y ahí, Joel, profe, a mí me sí, gustaría complementar solamente con un punto. Hoy la realidad y el avance por ahí mundial está muy de la mano con lo que es la tecnología. Un país que tiene tecnología es un país que obviamente se torna más competitivo a nivel mundial. Y si el país quizás se aísla económicamente, cerrando sus mercados y demás, también tienen menos alcance, ¿no? A este tipo de tecnologías, de avances y demás, y termina quedando por fuera. O sea, es como que no se termina acoplando, digamos, al avance mundial. Así que solamente quería agregar ahí lo que dijeron los compañeros, el punto este de la tecnología, que creo que hoy en la realidad que estamos viviendo es un punto muy importante para la producción, para todo, para la agilización de producto. Antes por ahí necesitábamos mucha mano de obra, hoy se reduce con una computadora, una máquina o mismo un desarrollo eh, tecnológico, de programación y demás. bueno, muy buen aporte, Román. Joelma, ¿estás por ahí? Joelma Núñez. Juanita Calcaño. Bueno, Leira Osorio. ¿Quién había abierto el micrófono? ¿Joelma? Yo, Juan, perdón, para leer algunas cosas del chat, si no había nadie para hablar, pero No, bueno, a ver, leamos algo del chat. dale. Agustina Deri puso: un país nunca es autosuficiente, siempre necesita algo de otro, entonces hay que tener en cuenta el extremo, el externo y el interno. Se necesitan, pero no se pueden y no se pueden analizar por separado. Y Nur Soraya Julián puso que los sectores se necesiten mutuamente y que una economía no puede sustentarse por sí sola. Y Brandon dice puede ser Corea del Norte. Y Daniela Chena dice nada, nos dejó su presente. Lo de Corea Bien. del Norte creo que lo habrá aportado Brandon por el asunto de economía cerrada, ¿no? Exacto, economía cerrada. Pero aún así, Corea del Norte importa muchos productos de China, por ejemplo. Es muy, 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 muy difícil encontrar algún ejemplo de economía 100% cerrada en el mundo de hoy. Y Brandon, No, básicamente lo que quería decir era que sí que Corea del Norte tiene una economía muy cerrada, aún así comercia, digamos. Vos no podés estar sin comerciar, porque no llegás a no te podés autosatisfacer en todo. O sea, Corea del Norte tiene que importar cosas de China, de Rusia, eh, tiene tiene como una especie como de alianza tecnológica con Irán. O sea, no te puedes mantener solo. También la parte de comercio, yo digo, es un 50-50, va a depender de cómo vos quieras ver las cosas. Yo no digo, no hay que ser 100% ni irse a los extremos, ¿viste? Porque hay un sector que es muy importante. Yo creo que hay sectores muy importantes. Sector defensa, sector energético. No te digo tal vez, ok, deja una parte que sea privada, otra parte que sea pública, ¿viste? Para poder tener, o sectores nacionales, para poder más o menos mantenerlo. Luego también hay cosas como eh, China con productos extremadamente baratos, que claro, vos no podés llegar a competir porque los precios tienen una economía a escala tan gigantesca que vos no le llegás con el precio. O por ejemplo también el sector de tierras raras, que acapara como el 90% de todas las tierras raras a nivel mundial, o el sector de la pólvora, que también tiene una muy importante sector del mercado a nivel mundial. O sea, hay sectores que yo diría, bueno, es bueno fomentarlos para no tener tanta dependencia de otros países. No en todo, porque yo realmente digo, hay productos que yo digo,
yo soy consumidor, yo también quiero las cosas baratas. Digo, ¿por qué voy a...? No sé, es mi punto de vista. Igual también tenerla tan cerrado también no es bueno porque fomentás oligopolios, monopolios. No es como todo es un blanco-negro, es un 50-50, algunos van a decir un 60-40, pero yo diría ronda por ahí, ¿viste? Tipo, no sé, esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Brandon. Bien, María, ¿vos querés hacer algún aporte? ¿Alguna reflexión? ¿No? Yo creo que ya hemos No, creo clarificado. que hemos clarificado bastante, que faltan algunas clases todavía, pero que lo más importante como futuros profesionales, sumando a la reflexión que hiciste vos, Juan, cuando estábamos hablando antes del análisis del caso, no ser dogmáticos. Creo que el mayor error de la política argentina en general y de todos los expertos de economía que desfilan por el canal de televisión últimamente es que en realidad es una cuestión dogmática y no importa tanto la discusión teórica sobre el libre comercio o proteccionismo. Importa cómo tomamos decisiones prácticas sobre un caso particular como profesionales del comercio cuando hay una orientación hacia qué tipo de país queremos tener y si nos preocupa el desarrollo. Y el desarrollo requiere esa combinación que decía Juan, liberar algunos sectores, elegir cuáles vas a privilegiar y cómo los proteges no para hacer nichos ineficientes, sino para alentarlos a ser eficientes. Y ustedes tienen que desarrollar esa capacidad de poder leer críticamente y escuchar críticamente los comentarios, etcétera, decir, bueno, ¿en dónde nos conviene qué cosa? ¿En función de qué objetivo? Que las discusiones no son en el aire, libre comercio sí, libre comercio no. Siempre tienen que ver con qué país, de qué producto, en qué condiciones, a quién va a beneficiar. Eso nos genera mayor desarrollo para la Argentina, reduce la pobreza, genera mayor distribución, concentra los recursos. Eso es lo que está bueno que nos preguntemos. Y que ustedes puedan incorporar todo lo que estamos viendo en la materia de esa forma. Cuando nosotros hacemos pensamiento crítico, es eso, críticamente es reflexionando en función de para qué lo queremos usar. Sí, Malvina. Sí, No, ahora lo voy yo a por ahí subir. quería, Perdón, Ro, que me preguntas si estaba el PPT subido. Ahora lo voy a subir. Malvina, perdona. No, está bien. Yo por ahí quiero hacer una acotación de que por ahí quizás esté equivocada, pero creo que las teorías planteadas son todas hechas antes de la globalización. Y quizás por ahí hay que tener en cuenta la globalización como un factor económico muy importante, porque en base a eso es que se impone tanto eh, productos que por ahí no son beneficiosos y se hace mucho hincapié en el marketing y no por ahí en la calidad del producto. O sea, creo que habría que planteárselo desde el punto de vista, desde introducir la globalización en el tema de que si en verdad lo que se está consumiendo, obvio que es una utopía, ¿no? Porque si en verdad lo que se está consumiendo es lo que verdaderamente se están vendiendo y bueno, y eso es lo que hace que muchos sectores se beneficien económicamente avasallando todo tipo de prohibiciones y de cosas siempre de la mano legalmente, porque eso también, es como que todo va de la mano, porque hay empresas que se llenan de capitales buscándole la vuelta a la legalidad, haciendo cosas que no se deberían hacer. No sé si se entiende, no pude formar bien mi opinión, pero no sé si estoy en lo cierto en que las teorías que estamos viendo quizás están plasmadas antes de lo que es la globalización. Sí, de hecho, las clases que siguen son sobre globalización. Sí, y bueno, justamente lo interesante de tu comentario es que en la actualidad los líderes políticos y los profesionales de la economía y del comercio internacional las siguen discutiendo sobre ellas, pero además las aplican.
se aplica una política comercial basándose en estas teorías, pero en un mundo que tiene estas características. Y eso también es interesante, pero bueno, vamos a retomar esa discusión las clases que vienen, justamente. Hola. Bien. Bueno, esta fichita está cargada en el EVEA, ¿sí? Es la unidad que les recomiendo que la lean. Es muy somera, muy limitada en texto. Pero bueno, como para comprender un poco cómo funcionan las políticas comerciales, están buenas. Y si ya quieren empezar a leer globalización, está el material de Stiglitz y el de Rodrik, cargado también a EVEA, que son no muy extensos, pero digamos más o menos. Y estaría bueno que los empiecen a resumir porque como que les gustan hablar a los dos autores bastante. Y en algunas partes no son tan concretos. Quizás Stiglitz un poquito más concreto que Rodrik. Pero bueno, hay que desmenuzarlo para comprender muy bien qué es lo que quiere decir cada autor. O podemos hacer un análisis comparativo de los dos. Es importante que en el examen tengan en claro qué dijo Rodrik y qué dijo Stiglitz sobre determinados aspectos vinculados a la globalización. Chicos, si se van a conectar 20 minutos antes de terminar la clase, no los vamos a admitir. Acá hay una alumna que se está tratando de conectar. No. Para darle presente cuando estamos terminando, no. ¿Ok? Bien. ¿Nos falta decir algo, Marian? ¿Nada? No, creo que estamos. Bien. Bueno, entonces, Hay una pregunta, perdón. Risi, de ese libro entran todos los capítulos sobre el suyo. ¿De qué libro estás hablando? Risi, aclaranos mejor sobre qué material es la consulta. de Rodrik y de... Ah, el que estoy presentando yo es el primer capítulo. Y de Rodrik y de Stiglitz, obviamente todo. Rodrik está Sí. cargado. Sí, es un link a un drive porque es pesado. Son libros en inglés, pero también he subido un resumen, igual no se queden solo con el resumen. Están las presentaciones de las clases también. Consulta, la filmina que estaban presentando hoy de política comercial, ¿está subida? Porque yo no la encontré. Ahora la voy a subir, ahora la voy a subir. Ok. Bien. Bueno, nos vemos el martes que viene, chicos. Buena semana. Buena semana, profe. Profes. Buena semana.